Hola, ¿listos para aprender a usar Unity y empezar a crear vuestros propios videojuegos? ¡Sí! Pues vamos a ello. Para comenzar, abriremos el programa Unity. Al hacerlo, se nos abrirá el centro de actividad de Unity, o Unity Hub. En el extremo izquierdo de esta ventana encontraremos varias secciones, de las cuales solo una precisa hoy de toda nuestra atención: Projects, o proyectos. En esta sección podremos crear nuevos proyectos, añadir proyectos y, por supuesto, podemos ver todos los proyectos que tengamos añadidos. Como se supone que es nuestra primera vez por aquí, encontraremos esta sección vacía y con las palabras que resaltan este hecho: You have no project here. En español, tú tener no proyecto aquí. Y en mejores palabras, no tienes un proyecto aquí. Así que vamos a darle a New, nuevo, para crear nuestro primer proyecto y empezar a llenar esta ventana con nuestros trabajos. Por cierto, si se preguntan para qué es esta flechita junto a nuevo, pues sirve para crear, de igual forma, un nuevo proyecto, pero eligiendo entre todas las versiones de Unity instaladas, la versión específica en la que queremos crear nuestro nuevo proyecto. En mi caso voy a elegir esta versión. No se preocupen si la versión de Unity que ustedes tienen instalada es más antigua o más reciente que la que yo voy a utilizar en este tutorial. A no ser que usen una versión 4 o 5 años mayor o menor, no creo que haya una gran diferencia. Así que pueden seguir con el tutorial sin ningún problema. Habiendo cliqueado en nuevo, ahora estaremos frente a una nueva ventana, la ventana de creación de un nuevo proyecto, en la que podemos elegir una plantilla en el apartado de templates, plantillas. Las templates o plantillas nos sirven para comenzar con la configuración más adecuada al tipo de proyecto que vamos a crear, como podemos ver aquí, 2D, 3D, etc. Y como nosotros en este curso estaremos haciendo un juego 2D, seleccionaremos la plantilla 2D. Del otro lado tenemos el apartado Settings, ajustes, en el cual podemos ponerle nombre a nuestro proyecto y seleccionar una ubicación en nuestros discos duros para guardar todo nuestro trabajo. Teniendo todo esto listo, ahora sí, presionemos en Create, crear, para comenzar de una vez a crear nuestro juego. Después de esto nos aparecerá la ventana principal de Unity. El editor. Y que no os asuste, no os dejéis amedrentar por esta. Sé que, a priori, puede parecer todo muy complicado, tantas ventanas y opciones os pueden parecer un poco caótico y echaros para atrás. A mí en su momento lo hizo. Sin embargo, eso es solo la fachada, créanme, es mucho más fácil de lo que aparenta y se irán dando cuenta de ello a medida avancemos en el tutorial. Primeramente, centremos nuestra atención en la ventana del extremo izquierdo de la pantalla. Dicha ventana llamada Jerarquía es el lugar en donde podemos encontrar la escena que tengamos abierta en cualquier momento. Y una escena no es más que un área, una zona, una pantalla, un nivel o un mundo dentro de nuestro videojuego. Al fin y al cabo, un espacio en el cual se desarrollarán las acciones de nuestro juego. Cuando creamos un nuevo proyecto en Unity, por defecto te crea una escena llamada Sample Scene, escena de muestra o escena de ejemplo. Por ahora, vamos a utilizar esta misma escena para hacer las cosas. Más adelante les enseñaré a crear una nueva escena, a cambiarles el nombre, entre otras cosas. Pero todo a su debido tiempo, ya que no es mi objetivo abrumaros con información que, al fin y al cabo, no es imprescindible contarla ahora. Como mencioné anteriormente, una escena no es más que un espacio en el cual se desarrollarán las acciones de nuestro juego y, por tanto, también contendrá a los PJs, a los PNJs, a los enemigos, fondos, suelos, armas y todo tipo de objetos y cosas que queramos que aparezcan en algún rincón de nuestra obra. Todos estos tipos de objetos que se encuentran dentro de una escena en Unity se les conoce como Game Objects, objetos de juego. Y si nos fijamos dentro de la escena que tenemos abierta actualmente, podemos encontrar un Game Object u objeto de juego con el nombre Main Camera, cámara principal. Este objeto siempre viene incluido por defecto en todas las escenas, y es el que nos permitirá visualizar todo lo que contengan estas una vez el juego esté en ejecución. Sabiendo todo esto, ya podemos empezar a crear nuestro primer objeto de juego. Para ello, hay varias formas de hacerlo, pero, creo yo, la manera más sencilla, rápida, práctica y, por ello, mejor de hacerlo es dando clic derecho en cualquier espacio vacío de la ventana Jerarquía y posteriormente cliqueando sobre la opción Create Empty, crear vacío, que nos creará un objeto de juego vacío. Ahora mismo, el objeto de juego vacío que acabamos de crear no es nada en concreto, es, tal como indica su nombre, un objeto vacío. Sin embargo,
A partir de aquí podemos convertirlo en cualquier cosa que queramos para nuestro juego. Todo va a depender de los componentes que le agreguemos a este. ¿Componentes? Calma. Si seleccionamos nuestro objeto de juego, podremos ver en el extremo derecho de la pantalla una ventana con varias opciones y propiedades. En esta ventana, llamada Inspector, es donde se exhibe toda la información acerca del objeto de juego que tengamos seleccionado. Y es en esta en donde agregaremos los componentes que convertirán a nuestro objeto vacío en el objeto que deseemos para nuestro videojuego, ya que los objetos de juego son solo contenedores de componentes y son estos últimos los encargados de otorgarle determinadas funcionalidades al objeto que los contiene. Cuando creamos un objeto de juego vacío, como acabamos de hacer, Unity le agrega, por defecto, un único componente. Este es el que podemos ver en la ventana inspector llamado transformar, y es el encargado de brindarle al objeto de juego la posición, la rotación y la escala en la escena, propiedades que más adelante analizaremos. Todos los objetos de juego tienen, sí o sí, un componente transformar, ya que este es inherente al objeto de juego, y esto tiene que ser así porque, básicamente, si ni siquiera tienes una posición en el universo, o la escena, ya me entienden, entonces no existes. Bueno, ya con nuestro objeto de juego creado, casi es hora de empezar a añadirle componentes para dotarlo de las funcionalidades que deseemos. Aunque, antes deberíamos determinar qué cosa queremos hacer de nuestro objeto de juego, ¿no lo creen? O sea, pensemos un momento, ¿qué rol va a desempeñar este objeto en nuestro juego? ¿Será un enemigo? ¿Un arma? ¿Un árbol? Pues bueno, yo propongo que, ya que va a ser el primer objeto del juego, qué mejor que crear a uno de los elementos más importantes, sino el principal, de muchos de los videojuegos que existen: el personaje jugador. Y cuando digo personaje jugador, me refiero al elemento del videojuego que tendrá la relación más directa, la interacción más cercana con nosotros, permitiéndonos, como jugador, tomar control de él y disfrutar de las mecánicas del juego. Sabiendo esto, le cambiaremos el nombre a nuestro actual objeto de juego vacío para poder identificarlo mejor. Esto lo podemos hacer seleccionándolo en la jerarquía, dando un clic sobre su nombre y, por último, presionando Enter para guardar los cambios. Otra manera de hacerlo es a través de la ventana Inspector. Encima de todo, podemos encontrar el nombre del objeto seleccionado y cambiarlo a nuestro antojo. En mi caso, borraré su actual nombre y pondré PJ, personaje jugador. Ustedes, si lo desean, pueden ponerle este mismo nombre o, por el contrario, otro nombre como Player, Joaquín, Godofredo, Crispin o el que más deseen. Pero, sobre todo, deberían ponerle un nombre con el que mejor puedan identificarlo. Y ahora sí, procedamos a añadirle componentes para convertirlo en nuestro personaje jugador. Para ello, podemos ir arriba del editor y, cliqueando en Componentes, seleccionamos el componente que deseemos. Otra manera de hacerlo, y esta es mi favorita, es buscando en la ventana Inspector el botón grande con las palabras Add Component, añadir componente. Al presionarlo, nos aparecerá el navegador de componentes, el cual nos permitirá localizar los componentes clasificados por categoría, además de brindarnos una caja de búsqueda que nos facilitará este trabajo permitiéndonos buscar un componente por su respectivo nombre. Considero que el primer componente que conviene añadirle a nuestro objeto de juego es el Sprite Renderer, renderizador de sprite. Enseguida entenderán por qué. Entre la ventana Jerarquía y la ventana Inspector encontraremos esta ventana central de aquí llamada Scene View, vista de la escena. Esta es la encargada de representar gráficamente todos los objetos de juego activos en la escena, y en la que podremos acomodar nuestro escenario, el espacio de juego, como deseemos, permitiéndonos modificar y manipular, seleccionando, moviendo y situando donde queramos todos los objetos de juego de la escena. Si nos fijamos en dicha ventana y, con nuestro personaje seleccionado, elegimos en la Toolbar, barra de herramientas, la herramienta Mover, Move Tool, podremos mover, valga la redundancia, a nuestro personaje por toda la escena. Sin embargo, a pesar de ello, no podremos ver a nuestro personaje en la vista de la escena. Sabemos que está ahí por la posición que ocupa en dicho espacio, brindada por su componente transformar. Y, ahora, lo podemos localizar mejor porque la herramienta Mover coloca sobre nuestro objeto de juego estas flechitas. Pero si seleccionamos otro objeto de juego, por ejemplo, la cámara,
lo perdemos de vista por completo. Además, si vamos a la barra de herramientas y cliqueamos sobre el botón Play, jugar, el cual nos reproducirá nuestro juego pasándonos automáticamente de la vista de la escena a la Game View, vista de juego, siendo esta última la encargada de mostrarnos todos los objetos de juego que se encuentren dentro de la cámara cuando el juego está en ejecución, podremos darnos cuenta que, aun estando nuestro personaje dentro de la cámara, no podremos verlo. Esto es simple y llanamente porque nuestro objeto de juego no tiene ningún sprite, imagen o gráfico que lo represente visualmente. Y es esto mismo lo que nos solventa el componente renderizador de sprite, ya que su función es, entre otras cosas, otorgarle al objeto de juego al que ha sido añadido un sprite, una imagen, en fin, un gráfico 2D. Ya con el componente renderizador de sprite añadido a nuestro personaje y habiendo entendido su función principal, procederemos a añadirle un sprite a nuestro personaje. Dado que este tutorial es para aprender y familiarizarse con el entorno de Unity mediante la creación de un objeto de juego, creo que no sería el momento más indicado para enseñaros, además, cómo importar recursos y todo lo que ello conlleva, y así no explotaros la cabeza con tanta información. No obstante, les dejo un videito en la descripción donde toco este tema a profundidad. Por ello, utilizaremos únicamente los propios sprites que ya vienen integrados en Unity. Para ello, vayamos a la ventana inferior llamada Proyecto, en la cual podremos importar, crear y gestionar los recursos que formarán y forman parte de nuestro proyecto, como gráficos, sonidos, scripts, etc. Ahora, damos clic derecho en cualquier espacio libre de esta ventana, para posteriormente ir a Crear, luego a Sprites, y de entre todos los sprites básicos que Unity nos brinda, seleccionamos el cuadrado, Square, que para lo que queremos hacer en este video es más que suficiente. Una vez creado nuestro cuadradito, le pueden cambiar el nombre en caso que así lo deseen. Posteriormente seleccionamos nuestro objeto personaje en la jerarquía, en caso de no tenerlo seleccionado ya, y localizando en la ventana inspector el componente renderizador de sprite que le añadimos a nuestro objeto con anterioridad, buscamos la propiedad de dicho componente llamada sprite. Sabiendo eso, buscamos en el apartado Recursos, Assets, la imagen o sprite que queremos para nuestro personaje, en este caso nuestro cuadradito, y lo arrastramos hacia la casilla de la propiedad sprite que dice Non-Sprite, ningún sprite. De esta manera, como podemos ver en la vista de la escena, nuestro personaje ya tiene un sprite que lo representa visualmente, y si ahora ejecutamos nuestro juego, ya podremos ver a nuestro personaje sin ningún problema. De tarea les dejo que creen por su cuenta otros objetos de juego, árboles, suelos, piedras, enemigos, para que formen su propio escenario y así se vayan familiarizando aún más con Unity y consoliden lo aprendido aquí. Y para que no se limiten a las figuras que trae Unity por defecto, como ya dije hace un rato, les dejo en la descripción un video de cómo importar bien en Unity sus propios gráficos 2D para que los usen en esta tarea. Ya tenemos a nuestro personaje con uno de sus componentes necesarios añadido. Además, lo tenemos dentro de la escena, en cámara, y si accionamos el botón Play, jugar, podemos ver a nuestro personaje en pantalla perfectamente. Pero claro, está estático, no hace nada. El videojuego no nos permite hacer nada. Y este, como medio interactivo que es, debería ofrecernos la posibilidad de interactuar en él. Y es exactamente eso lo que vamos a hacer en el próximo video de este curso, brindarle al jugador la posibilidad de controlar al personaje, otorgándole al que será nuestro personaje jugador una de las acciones más básicas e importantes que podemos encontrar en muchos videojuegos, la capacidad de movimiento, lo que significa que comenzaremos a programar. Viene la cosa fea, viene la cosa como mano de brea, su inquietante nariz parece un caracol y su talante gris le pone rabo al sol. Viene la cosa y la canción de amor solloza.